La primera vez que escuché el susurro pensé que era mi imaginación, pero después entendí que algo me estaba hablando desde la oscuridad. Eran exactamente las 3:33 de la madrugada cuando me desperté sin razón. La casa estaba completamente en silencio, ese tipo de silencio tan profundo que hace que cada pequeño sonido parezca más fuerte. Intenté volver a dormir, pero entonces lo escuché, un susurro muy suave, tan débil que parecía venir de muy lejos. No mires atrás. Abrí los ojos de golpe. Mi habitación estaba oscura, iluminada solo por la luz pálida de la luna que entraba por la ventana. Miré alrededor, esperando ver a alguien, pero estaba solo. Pensé que quizá había sido el viento o algún ruido de la casa vieja en la que vivía. Intenté convencerme de eso. Cerré los ojos otra vez. Pero entonces lo escuché de nuevo. Más cerca. Te está mirando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me incorporé lentamente en la cama y miré hacia la puerta del cuarto. Estaba entreabierta, exactamente como la había dejado antes de dormir. El pasillo afuera estaba oscuro, completamente negro, como si la luz no quisiera entrar allí. Y entonces, escuché algo más. Un sonido muy suave, como pasos lentos arrastrándose por el suelo del pasillo. Uno. Luego otro. Me quedé completamente quieto, escuchando cómo esos pasos se acercaban poco a poco a mi habitación. El aire se volvió frío, tan frío que pude ver mi propio aliento en la oscuridad. Y el susurro volvió. Esta vez justo detrás de mí. No te muevas. Sentí un escalofrío recorrer toda mi espalda. Sabía que estaba solo en la cama, pero ese susurro no venía del pasillo. Venía de mi habitación. Muy lentamente giré los ojos hacia el espejo que estaba frente a mi cama. Al principio no vi nada extraño, solo mi reflejo sentado en la cama, pálido y asustado. Pero entonces noté algo imposible. Mi reflejo no estaba solo. Detrás de mí, en el espejo, había una figura alta y oscura parada en la esquina del cuarto. No tenía rostro claro, solo una silueta negra más oscura que la propia noche. Y parecía inclinarse lentamente hacia mí. Quise girarme para verla directamente, pero el susurro volvió a hablar, esta vez más fuerte, casi pegado a mi oído. Si te giras, me verás. Mi respiración se volvió rápida. No quería mirar, pero tampoco podía apartar los ojos del espejo. La figura en el reflejo empezó a moverse lentamente, acercándose paso a paso hacia mi cama. Un paso. Luego otro. Y lo más aterrador era que en la habitación real no escuchaba ningún movimiento, solo lo veía avanzar en el espejo. Hasta que de repente, mi reflejo hizo algo que yo no hice. Levantó lentamente la cabeza, y sonrió. Una sonrisa larga, antinatural, como si algo dentro del espejo hubiera decidido usar mi cuerpo. El susurro volvió una vez más, ahora con una voz mucho más clara, mucho más cerca. Ahora ya sabes que estoy aquí. Y en ese momento sentí algo frío apoyarse lentamente sobre mi hombro, como una mano larga y helada que acababa de salir de la oscuridad detrás de mí. Como una mano larga y helada que acababa de salir de la oscuridad detrás de mí. Mi cuerpo se quedó completamente paralizado. No podía moverme, no podía gritar, apenas podía respirar. Sentía esos dedos fríos apoyados en mi hombro, presionando suavemente, como si algo estuviera comprobando que yo era real. El susurro volvió, ahora tan cerca que parecía salir directamente de mi oído. Por fin me escuchas. Mis ojos seguían clavados en el espejo. La figura oscura detrás de mi reflejo estaba ahora mucho más cerca. Tan cerca que su sombra cubría casi todo el espejo. Podía ver cómo su forma se inclinaba lentamente hacia mi reflejo, como si estuviera observando mi rostro con curiosidad. Entonces ocurrió algo peor.
Mi reflejo volvió a moverse, otra vez sin que yo lo hiciera. Lentamente levantó su mano derecha, y señaló directamente hacia mí, hacia el lugar donde yo estaba sentado. Pero lo más aterrador fue que detrás de mi reflejo, la figura también levantó su mano. Una mano larga, delgada, con dedos demasiado largos para ser humanos. Y esa mano comenzó a salir del espejo. Al principio pensé que era imposible, una ilusión causada por el miedo. Pero la superficie del espejo empezó a ondularse como si fuera agua negra. La mano atravesó lentamente el cristal, estirándose hacia mi reflejo, y luego hacia mí. El susurro habló otra vez. «Déjame salir». Sentí que la presión en mi hombro aumentaba. Los dedos fríos comenzaron a deslizarse lentamente hacia mi cuello. Mi respiración se volvió cada vez más difícil, como si el aire en la habitación estuviera desapareciendo. En el espejo, la mano ya había salido completamente. Después apareció el brazo, largo, oscuro, deformado. La figura del espejo parecía empujarse hacia afuera, como si algo del otro lado estuviera tratando desesperadamente de cruzar. Entonces escuché otro sonido. Un pequeño golpe. Toc. Venía del interior del espejo. Luego otro. Toc. Toc. Como si alguien estuviera golpeando desde el otro lado del vidrio. Mi reflejo se inclinó hacia el espejo lentamente, acercando su rostro al cristal. Yo no me moví, pero él sí. Y cuando su cara estuvo muy cerca del espejo, abrió la boca lentamente. Pero la voz que salió no era la mía. «Déjalo entrar». En ese momento el espejo se agrietó con un sonido seco. Una pequeña grieta apareció justo donde la figura estaba empujando desde dentro. Luego otra. Y otra más. Las grietas comenzaron a extenderse por todo el espejo como venas negras. Y con cada nueva grieta, el susurro se volvía más fuerte, más claro, más desesperado. «Abre». La mano que estaba en mi hombro empezó a empujarme lentamente hacia adelante, obligándome a acercarme al espejo. «Solo abre». Mi reflejo seguía sonriendo de esa forma imposible, mirándome fijamente. Pero ahora sus ojos estaban completamente negros. No había pupilas, no había blanco, solo oscuridad profunda. La presión en mi espalda aumentó. Sentí que algo más estaba detrás de mí ahora. Algo grande, respirando lentamente en mi nuca. Y entonces, el espejo se rompió. No explotó como un vidrio normal. Simplemente se abrió, como una puerta negra que acababa de despertarse. Desde la grieta salió primero una mano, luego otra, luego algo que parecía una cabeza inclinándose lentamente hacia afuera. Pero su forma no era humana. Era demasiado alta, demasiado delgada, y su rostro estaba completamente cubierto por sombras que se movían como humo. El susurro ya no era un susurro. Ahora era una voz clara, tranquila, casi feliz. «Ahora puedo verte». Sentí como los dedos en mi cuello se cerraban lentamente, mientras algo detrás de mí comenzaba a inclinarse hacia mi oído, como si estuviera preparándose para decir una última cosa. Y justo en ese momento, desde el interior del espejo roto, otra voz diferente susurró: «Corre». La palabra fue tan débil que al principio pensé que la había imaginado. Pero luego volvió a escucharse, esta vez un poco más clara, saliendo directamente desde la oscuridad del espejo roto. «Corre, ahora». Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que podía sentir cada golpe en mi pecho. La cosa detrás de mí seguía respirando lentamente sobre mi nuca, y sus dedos alrededor de mi cuello comenzaron a apretarse un poco más, como si supiera que algo estaba cambiando. Mis ojos seguían clavados en el espejo, o en lo que quedaba de él. Entre las grietas y la oscuridad que salía del interior, pude ver algo moviéndose. No era la misma figura que estaba tratando de salir.
Era otra cosa, otra silueta más pequeña, más borrosa, como si estuviera atrapada mucho más profundo dentro del espejo. Y esa silueta levantó lentamente una mano, señalando hacia la puerta de mi habitación. «Corre», susurró otra vez. La criatura detrás de mí dejó de respirar por un momento. El silencio fue tan repentino que sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Entonces el susurro oscuro volvió a hablar, esta vez con una voz más grave, más molesta. «No lo escuches». Los dedos en mi cuello se cerraron más fuerte. Sentí que me faltaba el aire. Él quiere quedarse en tu lugar. Mis ojos se abrieron más. En el espejo, mi reflejo seguía sonriendo, pero ahora no parecía feliz. Parecía desesperado. Sus manos comenzaron a golpear el interior del espejo roto. Top, top, top. Cada golpe era más fuerte que el anterior. «Corre». El golpe final hizo que otro pedazo del espejo se rompiera y cayera al suelo. En ese momento algo dentro de mí reaccionó. Tal vez fue miedo, o tal vez fue instinto. Pero de repente mi cuerpo se movió. Me lancé hacia adelante con todas mis fuerzas. La mano que estaba en mi cuello trató de detenerme, pero solo alcanzó a rasgar la parte de atrás de mi camisa. Sentí el aire frío pasar sobre mi piel mientras caía de la cama y corría hacia la puerta. Detrás de mí escuché un sonido horrible, algo entre un gruñido y un susurro furioso. No. No miré atrás. Abrí la puerta del cuarto de golpe y corrí hacia el pasillo oscuro. Mis pies golpeaban el suelo de madera mientras corría hacia las escaleras. Pero el pasillo se sentía diferente, más largo, más oscuro de lo que recordaba. Las luces estaban apagadas, y la única iluminación venía de la luna entrando por una ventana al final del corredor. Entonces escuché algo detrás de mí. Un golpe pesado. Como si algo grande hubiera saltado desde mi habitación al suelo del pasillo. Luego otro. Pasos largos, arrastrándose rápidamente por el suelo. Cada paso era más rápido que el anterior. Corrí más fuerte. Pero cuando llegué a la mitad del pasillo, escuché algo peor. Una puerta abrirse, delante de mí. La puerta del baño se abrió lentamente con un chirrido largo y seco. Y desde la oscuridad dentro del baño, salió un susurro familiar. La misma voz que había escuchado en el espejo. «Te dije que corrieras». Me detuve en seco. Porque en el suelo del baño, iluminado por la luz débil de la luna, había algo que me dejó sin aliento. Un espejo. Exactamente igual al que estaba en mi habitación. Pero este estaba completamente intacto. Y cuando levanté la vista hacia su superficie, vi a la criatura. De pie justo detrás de mí. Vi a la criatura, de pie justo detrás de mí. Mi corazón casi dejó de latir. En el espejo podía verla claramente, mucho más clara que antes. Era alta, demasiado alta para ser humana, su cuerpo era delgado y torcido, como si sus huesos estuvieran doblados en ángulos imposibles. Sus brazos colgaban hasta casi tocar el suelo y sus dedos eran largos, demasiado largos. Pero lo peor era su rostro. O más bien, la ausencia de él. Donde debería haber ojos, nariz o boca, solo había una oscuridad profunda que se movía lentamente, como humo atrapado dentro de una forma humana. Sentí su respiración fría en mi nuca otra vez. No me atreví a girarme. Solo podía verla en el espejo frente a mí. Entonces la voz volvió a susurrar. «Te encontré». Intenté correr otra vez, pero mis piernas no respondieron. Era como si algo invisible me estuviera sujetando al suelo. En el espejo, la criatura comenzó a inclinar su cabeza lentamente hacia un lado, observándome, estudiándome. Luego levantó uno de sus brazos largos.
Su mano se acercó a mi hombro, pero en el espejo su mano todavía estaba a varios centímetros de distancia. Eso significaba algo imposible. La mano real ya estaba sobre mí. Sentí sus dedos fríos tocar mi piel. Uno por uno. Lentos, suaves, casi curiosos. El susurro volvió a hablar, ahora con un tono tranquilo, como si estuviera explicando algo muy simple. Los espejos son puertas. Mis ojos seguían fijos en el espejo del baño. Pero algo empezó a cambiar. Mi reflejo ya no estaba reaccionando igual que yo. Yo estaba temblando, respirando rápido, pero mi reflejo estaba completamente quieto. Demasiado quieto. Y entonces, mi reflejo sonrió. No fue una sonrisa normal. Fue la misma sonrisa larga, antinatural, que había visto antes. Sentí un terror aún mayor subir por mi pecho. Porque yo no estaba sonriendo. La criatura inclinó su cabeza aún más cerca de mi oído y susurró algo que hizo que todo mi cuerpo se helara. Uno debe quedarse. En el espejo, mi reflejo comenzó a moverse hacia atrás, alejándose lentamente, como si estuviera siendo arrastrado hacia la oscuridad dentro del espejo. Golpeó el vidrio desde dentro. Toc. Sus ojos estaban llenos de pánico ahora. Toc. Toc. Abrió la boca, gritando algo, pero no podía escuchar ningún sonido. La criatura detrás de mí comenzó a empujarme lentamente hacia el espejo. El vidrio no se sentía sólido cuando lo toqué. Se sentía blando. Como agua fría. Intenté luchar, intenté moverme, pero sus brazos largos me sujetaban con demasiada fuerza. Mi reflejo dentro del espejo golpeaba cada vez más desesperadamente. Sus manos dejaban marcas oscuras en el vidrio. La criatura susurró por última vez. Ahora tú te quedas. Y me empujó. Sentí el frío atravesar todo mi cuerpo cuando mi cabeza cruzó la superficie del espejo. La oscuridad del otro lado era infinita, profunda, silenciosa. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Lo último que vi antes de desaparecer completamente fue el baño otra vez. Pero algo era diferente. La criatura ya no estaba allí. Ahora, estaba de pie frente al espejo. En mi lugar. Usando mi cuerpo. Mi reflejo, o lo que ahora era yo, golpeó desesperadamente desde el interior del espejo mientras veía a esa cosa levantar lentamente la cabeza, probar mis manos, mover mis dedos, como si estuviera aprendiendo a usarlos. Luego sonrió con mi rostro. Apagó la luz del baño. Y antes de salir del cuarto, se acercó al espejo una última vez. Mirándome directamente a los ojos. Y susurró con mi propia voz. No te preocupes. Nadie cree a los que susurran desde los espejos. La puerta del baño se cerró lentamente. Y desde entonces, cada noche, a las 3:33 de la madrugada. Si alguien mira ese espejo en esa casa, puede escuchar algo muy débil. Golpeando desde el otro lado. Toc. 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 Y un susurro desesperado que repite una y otra vez. No mires detrás de ti. Si esta historia te hizo sentir miedo, imagina lo que aún queda oculto en el archivo maldito. Si quieres escuchar más historias oscuras, misterios que nadie se atreve a contar y susurros que salen de la oscuridad, entonces asegúrate de suscribirte a nuestro canal, dejar tu like, activar la campana de notificaciones y compartir este vídeo con alguien que se atreva a escuchar estas historias en la noche. Porque recuerda, en el archivo maldito, cada historia es un archivo, y algunos archivos nunca debieron abrirse.